en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Para que me rinda el tiempo, voy a leer solamente el versículo 42. Creo que es uno de los versículos más conocidos en la palabra, y agradezco a los que toman apuntes, a los que tienen esa costumbre, porque va a ser de mucha bendición. Usted en el año recibe más de 50 prédicas, más de 50 mensajes, fuera de los devocionales, fuera de los ayunos. Así que le invito para que tome apuntes y podamos sacarle el mayor provecho en esta mañana. Quiero que se disponga para utilizar su Biblia, porque vamos a utilizar mucha Biblia en esta mañana. Y los que están por internet, muchas gracias por estar conectaditos. Dios les bendiga a los hermanos. Algunos no se pueden congregar, otros respetamos las razones que tengan para no congregarse, pero les amamos de todas maneras. Vamos a la palabra del Señor. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Señor, gracias porque eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Aquí estamos reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para recibir tu palabra. Te pedimos, amado Señor, que hables a nuestras vidas en esta mañana. A mí como pastor, que hables también a tu pueblo en esta mañana, que nos edifiques y nos bendigas con tu santa palabra. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y recibimos el poderoso mensaje de tu palabra. Cielo y tierra, diga conmigo, cielo y tierra pasará, mas tu palabra nunca pasará. En Cristo Jesús, amén y amén. Demos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bueno, durante todo este mes de febrero vamos a estar hablando de temas referentes a la iglesia. La iglesia. El miércoles pasado hablamos de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. También dijimos de que la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Y también estuvimos hablando de que la iglesia no es un edificio, no es un lugar físico, sino que es la comunidad, de creyentes que nos reunimos en Cristo Jesús. Y una de las cosas que dijimos el miércoles es que aunque nosotros somos salvos de manera individual, recuerde que la salvación es usted y Dios, ¿sí? Es personal, la salvación es personal. Cuando somos iglesia, cuando necesitamos, servir al Señor o crecer en la vida cristiana, necesitamos una comunidad. Así que eso de que yo me llamo cristiano y no me congrego no existe. Es necesario de que usted pertenezca a una iglesia. Hablo en el sentido de pertenecer, que usted sea partícipe de la comunión con la iglesia, porque no existe cristianos sin congregación. Usted necesita una iglesia que lo cuide, una iglesia que lo ame, una iglesia que lo pastoree, una iglesia que esté pendiente de usted, y usted al mismo tiempo bendecir a esa congregación que lo ama y que lo cuida y que lo valora. Este pasaje que voy a leer va a ser la primera parte del mensaje. El miércoles estaré compartiendo la segunda parte, y he tomado este versículo en particular porque la iglesia debe tener algunas características, y entro en mi tema. Cuando hablamos de los últimos tiempos, que son estos que estamos viviendo, la iglesia toma un papel fundamental en los últimos tiempos. Es decir, la iglesia va a ser ese instrumento que Dios va a usar para extender el evangelio y para que muchas personas en los últimos tiempos lleguen al conocimiento de la verdad. Por ejemplo, cuando el anticristo tome su lugar en el mundo entero, la iglesia ya no va a estar acá. Nosotros nos iremos
con el Señor. Y volveremos nuevamente con el Señor para reinar. Escúcheme esto, para reinar con el Señor aquí en la tierra durante 1000 años. Y aunque no tengo el tiempo para extenderme, estos temas los vamos a tratar en el mes de marzo, temas apocalípticos, temas que tienen que ver con la venida del Señor, los vamos a tratar en el mes de marzo. Pero quiero hablar de que la iglesia es el instrumento que Dios deja en la tierra para cumplir la función profética que el mundo debe asumir en los últimos tiempos. Y por eso he tomado este pasaje, porque este pasaje nos habla de que vino el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés dice que esos 120 hermanos discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, porque era necesario que esa comunidad de creyentes, los discípulos, fueran llenos de la presencia del Señor. Y de allí en adelante comienza la iglesia a hacer su papel en la tierra. Más adelante estaremos hablando de la tarea que tenemos como iglesia del Señor. Entonces se levanta Pedro, porque mucha gente empezó a reírse, otros empezaron a burlarse de lo que estaban sucediendo allí en el aposento alto, cuando esos 120 hermanos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces Pedro se levanta y dice: no, esto no es tan ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Esto fue lo que profetizó el profeta Joel, que en los postreros días Dios derramaría de su Santo Espíritu sobre la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces Pedro comienza a predicar un sermón poderoso, lleno del Espíritu Santo. Y Pedro les comienza a hablar a aquellos judíos que se habían congregado allí en el día de Pentecostés. Y Pedro les habla de que ellos habían hecho asesinar, digámoslo así, o habían hecho matar a Jesucristo. Y Dios, dice el apóstol Pedro, que Dios en el versículo 32, si usted lo lee, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que Pedro comienza a hablar de Cristo Jesús y comienza a llevarlos. En el versículo 36, por ejemplo, dice: sepa pues clarísima toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste. Mire que el Pedro les dice a ellos que ellos lo habían crucificado. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso es un punto muy importante. Diga conmigo: Jesucristo es Señor y Cristo, ¿cierto? Y de allí en adelante el Espíritu Santo comienza a usar a Pedro de una manera impresionante, que en el versículo 37 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjese que el mensaje de Pedro fue tan tremendo que produjo en el corazón de la gente una interrogante: ¿qué vamos a hacer? Hemos hecho mal. Ellos se compungieron, se sintieron en el corazón que habían hecho algo malo. Y eso es lo que le sucede a todo aquel que ha pecado y que siente que Dios le llama al arrepentimiento y siente que Dios le está llamando a cambiar de vida. Esto le tiene que pasar a todos aquellos, y nos ha sucedido a todos aquellos que hemos hecho una decisión por Jesucristo. Entonces la iglesia de aquí en adelante comienza a tener una labor y un trabajo por el Espíritu Santo, que esta iglesia primitiva fue la iglesia no perfecta, pero fue la iglesia poderosa desde el siglo 33, desde el año 33 después de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Y ellos comenzaron a predicar el evangelio y comenzaron a ser utilizados en gran manera. Y Lucas escribe aquí en Hechos de los Apóstoles, dejándonos a nosotros claro de que la iglesia de este tiempo no debe alejarse del modelo que ha sido colocado bíblicamente. Si usted y yo tenemos un modelo equivocado de lo que es la iglesia,
pues debemos en esta mañana ubicarnos en el contexto de la palabra del Señor para compararnos y tomar la decisión de cambiar, porque si queremos ser la iglesia del último tiempo, que yo creo que ya estamos en los últimos tiempos de los últimos tiempos, si queremos ser esa iglesia que impacte, si queremos ser esa iglesia que Dios use, necesitamos volver al original, al modelo bíblico de la palabra del Señor. Entonces yo esta mañana quiero hablar de las características que debemos tener la iglesia de hoy. ¿Cómo debe ser la iglesia de hoy? ¿Cómo debe ser esa iglesia cristiana de hoy? ¿Sí? Y quiero que me acompañe. Voy a tratar 3 puntos únicamente y el miércoles estaré tratando otros puntos, y por eso hago énfasis de que usted pueda tomar apuntes. La primera cosa que yo veo aquí está en el versículo 38, o en el versículo, leámoslo del versículo 37, perdón. Al oír esto, ¿qué estaban escuchando ellos? ¿Qué estaban escuchando ellos? Ellos estaban escuchando la predicación del apóstol Pedro. La predicación del apóstol Pedro. Y la primera característica que podemos ver que debemos tener nosotros como iglesia es: la iglesia debe predicar el evangelio. La iglesia debe predicar la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4, Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo le habla a Timoteo de la siguiente manera. Segunda de Timoteo 4:1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2, que prediques la palabra. ¿Cómo le dijo? Que prediques la palabra. Dígale al hermano que está enseguida: hermano, predica la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La iglesia modelo bíblica es aquella iglesia que predica. La gente necesita escuchar la palabra de Dios. Debemos cumplir con el llamado de predicar la palabra del Señor. Y es muy interesante. ¿Por qué? Porque la iglesia a veces pierde el rumbo de lo que nosotros debemos hacer como iglesia. Si ustedes leen en Hechos 2:14, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos. Es decir, Pedro se puso en pie y empezó a hablar la palabra del Señor. Y por eso la iglesia ha sido llamada a predicar la palabra del Señor. Ahora, si usted lee el versículo 38 de Hechos 2, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese. Fíjese que el mensaje de Pedro fue cristocéntrico y los llevó a ellos ¿a dónde? Al arrepentimiento. El mensaje de Pedro fue un mensaje de arrepentimiento. Desafortunadamente, las personas hoy en día quieren escuchar todo menos que se acerquen a Dios. El gran problema del ser humano es que queremos escuchar cosas que nos levanten el ánimo, que la Biblia también lo hace. Que de pronto nos digan que nosotros vamos a comprar carro, casa y beca, que Dios lo puede hacer. Pero el tema central del evangelio no es la prosperidad, no es que nos volvamos millonarios, no es que nosotros seamos ricos y que yo me compre un yate. Esa no es la razón del evangelio y yo viaje en un avión privado. A Dios no le interesa eso, aunque Dios lo puede hacer y lo puede dar y nos lo da,
por su gracia y su misericordia. Pero el mensaje, hablo del mensaje, la raíz y el centro del mensaje es que el hombre tiene que entender que está alejado de Dios y necesita volver a Dios, regresar a Jesucristo, porque está condenado a una perdición eterna. Aleluya. Por ejemplo, Juan el Bautista, mire lo que predicó Juan el Bautista, Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Mire lo que predicó Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2 de la palabra del Señor. ¿Me ayudas, por favor? Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos. ¿Qué predicó Juan? Arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren lo que predicó Jesús, Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos. ¿Qué predicó Jesús? Arrepentimiento. Miren lo que predicó Pedro y Juan, Hechos 4, 19. Hechos 4, 19. Aleluya. Dice, aleluya. Regálenme un segundito. Hechos 3, 19, perdón. Hechos 3, 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Miren lo que predicó Pablo. Oh, me gusta Pablo. Hechos capítulo 20, versículo 20 y 21. Hechos capítulo 20, versículo 20 y 21. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. La gente no quiere escuchar eso hoy en día. La gente va a las iglesias a que le profeticen. Yo creo en el don profético, pero si no nos arrepentimos, entonces la predicación del evangelio debe incluir o debe hacer ese llamado hacia el arrepentimiento. Si volvemos a Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro les dice a ellos en el versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno. Es decir, debemos predicar el evangelio para que la gente crea en el evangelio. Si no hay predicación, entonces ¿cómo la gente va a creer? La gente debe entender el mensaje de las buenas noticias de salvación de Jesucristo, que estamos muertos en delitos y pecados y que la gente necesita acercarse a Dios por la gracia que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario. Una de las cosas que menos hace la iglesia hoy es predicar el evangelio. Usted llame a los hermanos a un asado, le llegan. Llame a los hermanos a una kermés, llegan. Llamen a los hermanos a un trabajo con almuerzo, o vamos a asear la sede de la iglesia y vamos a dar almuercito para los que vengan. Llegan los hermanos, pero dígale a los hermanos: el próximo sábado vamos a evangelizar. No llega nadie. Llegan los mismos 4 hermanos llenos del Espíritu Santo que quieren predicar la palabra de Dios. ¿Somos esa iglesia que quiere predicar el evangelio? Somos esa iglesia. No estoy hablando de que usted se pare en un púlpito. Estoy hablando de que usted le hable a otros de Jesús. Debemos hablarle, a otro de Cristo Jesús. La gente necesita. La gente hoy en día, escúcheme, está hambrienta de la palabra de Dios. Mire lo que dice Amós capítulo 8, versículo 11. Amós capítulo 8,
versículo 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Usted cree que usted cree que este es el tiempo de hablar de Jesús? Yo me aterro en las redes sociales. Los cristianos comparten de todo menos la palabra de Dios. Nuestros mensajes como iglesia, la gente casi no los comparte, aunque nos escucha mucha gente, gloria a Dios. Pero Falcao hizo un gol, lo comparte todo el mundo. Colombia ganó 3-0, todo el mundo comparte el gol de los 3 goles. Y créame, todas estas herramientas del internet, aunque el diablo las puede usar, nosotros las podemos usar para la gloria del Señor. Así que alistémonos a predicar la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora lea conmigo el versículo 41. Quiero saltarme un poquito. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Mire lo importante, diga conmigo: recibir la palabra. Y recibir la palabra aquí, escuche, esto es de doble filo. Nosotros predicamos la palabra de Cristo, pero la palabra de Cristo también debe ser recibida de parte de nosotros. Es decir, la iglesia debe predicar y la iglesia debe recibir el mensaje. Y ese recibir no es que lo escucho yo y cuando llego a la casa se me olvidó, sino recibir el mensaje, guardarlo en nuestro corazón, decirle: Señor, yo quiero cambiar, yo quiero poner en práctica esta palabra. Porque a veces, por ejemplo, se predica de finanzas y el hermano sale y el próximo miércoles no trajo ni 1,000 pesos a la iglesia. Si a mí me predican de finanzas y el Espíritu Santo, y yo atesoro esa palabra que el Espíritu Santo habla, porque esta mañana está hablando el Espíritu Santo y cada domingo nos habla el Espíritu Santo. Yo tengo que llegar a mi casa y decir: Señor, no he podido llevar una ofrenda a la iglesia, te pido que me ayudes. Y comienzo a trabajar sobre esa palabra que atesoré en mi corazón y guardé en mi corazón. Entonces es importantísimo predicar la palabra de Dios en la iglesia. Número dos, otro ingrediente que tenía la iglesia y que nosotros debemos tomar está en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántos se añadieron? 3,000. Diga fuerte: 3,000. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos cristianos eran en el aposento alto? 120. En un día, en una tarde, la iglesia pasó de 120 a 3,000 por el mensaje poderoso de Pedro. Y esto nos habla de que la iglesia debe bautizar a los nuevos creyentes. Escúcheme, por favor. La iglesia debe trabajar por los nuevos creyentes. La iglesia debe centrarse en los nuevos creyentes y bautizarlos. Por favor, ya no nos preocupemos tanto nosotros, los que llevamos 10, 15, 20, 30, hasta 40 años en el evangelio. Debemos llevar a estos que reciben la palabra a las aguas bautismales. Es decir, la iglesia debe tener un andamiaje, y lo tenemos aquí, por ejemplo, en Adoradores, para llevar a la gente a las aguas. La iglesia no puede convertirse en un club social donde yo solamente la paso sabroso y rico, sino que yo debo interesarme para que aquellas personas que llegan a la iglesia
logren bautizarse. La iglesia debe enfocarse en tener nuevos hermanos. Lea Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. Marcos 16, versículo 15 al 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo no te salva, pero el bautismo es la confirmación de lo que tú has creído. Si tú has creído en Jesucristo, debes bautizarte. Pero si tú has creído en Jesucristo y no te bautizas, realmente no has creído. O yo soy blanco o yo soy negro, no gris. Yo debo ir a las aguas bautismales como un paso de obediencia. He creído, entonces yo, como he creído, la fe se me ve por las obras. Y las obras por la fe, en este caso, es bautizarte o bautizarnos. ¿Por qué? Porque el bautismo significa un nuevo comienzo. Si usted lee allí el versículo 38 de Hechos 2, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Fíjese que el bautismo, aunque es un agua que no tiene ningún efecto, simbólicamente y espiritualmente nos da a entender que estamos siendo limpiados de nuestra vieja vida y nos levantamos. Así como Cristo murió en la cruz, nosotros descendemos a las aguas y morimos al viejo hombre y quedamos sepultados por el agua. Y cuando tú te levantas en una nueva vida para la gloria de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Nos dice un versículo, nos da un versículo: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aleluya. Fuimos engendrados, fuimos colocados, fuimos revestidos en Cristo Jesús. Y fíjese, dice el versículo 41 de Hechos 2: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día, ¿cuántos? 3,000. El avivamiento llegó, el Espíritu Santo llegó, tocó a la gente y la gente dijo: yo me quiero bautizar. ¿Qué tengo que hacer? Se compungieron de corazón. ¿Qué tengo que hacer? Y Pedro dijo: arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Yo no sé si usted y yo somos la iglesia que se interesa por el crecimiento numérico de la iglesia. Pero si la iglesia crece numéricamente, el reino de las tinieblas es afectado. Cada vez que una persona se arrepiente y se convierte en cristiano, el reino de las tinieblas sufre una pérdida. Cuando usted renunció al mundo, renunció al diablo, el diablo lo perdió para siempre. Usted es un hijo de Dios y Satanás sabe que le queda poco tiempo y su reino desaparecerá. Por eso usted y yo debemos trabajar por el reino del Señor. Y si las iglesias cristianas crecen, que crezcan, porque Satanás, su reino, el diablo, su reino, el reino del diablo será afectado. Y déjeme, yo termino. Número 3. He hablado de que la iglesia debe predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren predicar la palabra de Dios? He hablado de que la iglesia debe bautizar nuevos creyentes. Y voy a hablar del versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjese que los nuevos creyentes
fueron bautizados. Y para ellos, dice Pedro, fue el regalo, el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué sucede con estos creyentes que fueron bautizados? ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió con ellos? Ellos empezaron a perseverar. Diga conmigo, perseverar. Número 3, la iglesia debe perseverar. Porque a veces mucha gente cree en el Señor, a veces mucha gente se bautiza, pero muy pocos perseveran. Hermano, la vida cristiana es una vida de perseverancia. Usted se cayó, levántese. Pecó, pídale perdón a Dios, levántese. Usted está desanimado, ore y siga. A todos nos llegan situaciones en que somos afectados en nuestra fe de seguir adelante. El mundo nos llama la atención, ¿verdad? Con sus triquiñuelas. El diablo también. Y por eso usted tiene que volverse como ese cristiano con piel de cocodrilo, con coraza de tortuga. Y usted tiene que perseverar y permanecer, no importa lo que esté pasando. Miren lo que dice Mateo capítulo 24 versículo 11 y 13. Mateo 24 versículo 11 y 13 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero, ¿qué dice el versículo siguiente? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Hasta cuándo usted piensa perseverar? Mi esposa y yo llevamos 22 años y más de 22 años predicando el Señor. Hemos pasado por enfermedades, circunstancias financieras, problemas en el hogar, crisis en el ministerio. Aquí estamos. Si eso le sirve a usted de consuelo. ¿Y por qué hablo de esto? Porque el Señor no nos va a abandonar y nos va a ayudar en la carrera que tenemos por delante. Así que sigue adelante, mi hermano. Sigue adelante. Dios está con nosotros. Dios quiere que perseveremos hasta el fin, porque muchos cristianos posiblemente en los últimos tiempos serán engañados por los falsos profetas, falsos maestros, aquellos que enredan a la gente. Hoy en día han salido una cantidad de cosas, usted los puede ver por el internet. Gente que no presenta a Cristo, gente que no vive a Cristo, gente que no refleja a Cristo, parados en púlpitos diciendo cualquier barbaridad de cosas y no llevando a la gente a la sana doctrina, a la sana enseñanza. Hermanos, la vida cristiana se trata de perseverar. Sigue luchando, hijo. Sigue luchando, no desmayes. Caíste, levántate. Sigue hacia adelante, que el Señor está contigo. Él no te dejará ni te desamparará. Lea Colosenses 1:23. Colosenses 1:23. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Diga conmigo, no nos vamos a mover
de la esperanza del Evangelio. Levante la mano y diga: hoy tomo nuevas fuerzas para seguir perseverando. Me llama poderosamente la atención lo que hacía la iglesia primitiva. Apúntelo. Lea el versículo 42 de Hechos 2, ya estoy terminando. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Primera cosa, ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Atiéndame acá. No hagamos nosotros nuestra propia doctrina. No haga usted de la Biblia su propia doctrina. Tome la palabra del Señor para usted, así como está. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de bendecir la obra del Señor con nuestras ofrendas, el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará, punto. No nos pongamos, bueno, yo creo que es el que siembra. Los que trabajan son los que tienen que sembrar. Y empezamos a hacer nuestras propias epístolas, nuestras propias cartas pastorales, y creemos que la doctrina apostólica no debe ser así. Es decir, cuando yo pongo en duda la palabra de Dios, estoy negando que los apóstoles hayan recibido eso directamente de Jesucristo. Porque lo que da a entender la palabra aquí es que los apóstoles, ellos enseñaban la doctrina al nuevo creyente. ¿Para qué? Para que la iglesia no fuera llevada por el enemigo a falsas enseñanzas. Ellos recibieron la enseñanza directa de Jesucristo. Y por eso nadie, escúcheme, nadie en el mundo tiene autoridad para agregarle a la Biblia. Llámese apóstol, llámese profeta, llámese gran hombre de Dios. Nadie, absolutamente nadie. Líbreme el Señor de agregarle a la palabra de Dios. Ya la palabra fue dada por los apóstoles. Acomodémonos a la doctrina apostólica y vamos a ver la gloria de Dios. Aleluya. Persevera en la doctrina. Métete al discipulado. Déjate guiar por otro. Acá tenemos líderes con altares. Atiéndalo, por favor, bajemos la cabeza. Seamos sumisos, por favor. Seamos obedientes. Y dejémonos enseñar por nuestro Señor. Él ha establecido su palabra. Lea Efesios 2:20. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Permítame, ¿cuáles apóstoles y profetas? Del primer siglo. Supongamos que yo me llame el apóstol Ediel Fernández. Que yo aparezca aquí un día y le digo: bueno, hermanos, voy a escribir la tercera carta a los Corintios. Dios me la reveló. Eso no se puede hacer, porque el fundamento ya fue puesto por los apóstoles y profetas del primer siglo. Lo que yo puedo hacer es edificar sobre lo que ya está puesto, que es lo que yo hago esta mañana aquí con ustedes. Estamos sobre edificando porque el fundamento fue puesto. Jesucristo ya fue colocado y su palabra fue dada. Punto. Número 2. Perseveremos en la comunión unos con otros. Diga conmigo: comunión unos con otros. Primera de Juan 1:7 dice. Primera de Juan 1:7.
dice la palabra del Señor. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es decir, la iglesia primitiva compartían. Ahorita por la pandemia no podemos reunirnos, pero ellos compartían las cosas, tenían común unión. Bienvenido a la iglesia, adoradores. Aquí te amamos, te bendecimos. Queremos ayudarte, orar por ti, bendecir tu vida. Eso es la iglesia. La iglesia es la comunión de creyentes que se unen en amor y en compañerismo. Escuche esto. Esto da la idea de participar, de convivir, de compartir. ¿Sabe qué es lo que más falta a veces en la iglesia? El amor, la unidad. En Juan capítulo 17, versículo 21 al 23. Juan 17, 21 al 23. Dice la palabra del Señor. Juan 17, 21 al 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seamos ¿qué? Uno. Que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. No hay nada más hermoso cuando uno expresa el amor de Dios, genuino, original, sin arandelas. Y que en la iglesia se vea ese amor de hermanos. Amar al otro, al que tiene el carro como al que no tiene. En la iglesia no hay estrato social. Aleluya. Aquí todos somos reyes y sacerdotes. Qué lindo cuando en la iglesia abunda el amor y el compañerismo de los hermanos. La iglesia primitiva perseveraba en esa comunión. Cuando nos interesamos por el otro hermano, cuando nos sentamos a tomarnos un chocolate con pan y podemos compartir y bendecir al otro hermano. De pronto vemos la necesidad del hermano y lo ayudamos. Qué bonito. Número 3, perseveraban en el partimiento del pan. Esto nos habla de la cena. Fíjense que esos discípulos o esos nuevos creyentes compartían la cena. ¿Por qué? Porque ellos tenían que recordar la vida, crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. La iglesia de hoy siguen a Jesucristo para que Dios les dé una finca, para que Dios les dé una casa. La razón de ser del evangelio es Jesucristo, su obra en la cruz del Calvario. Lo demás viene por añadidura, mis amados. Y termino. Perseveraban en las oraciones. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: orad sin cesar. Es decir, no pares. No pares. Hoy en día, llame a un cristiano a un concierto. Llegó el salmista fulano de tal. La gente corre a los conciertos, pero la gente no corre a los estudios bíblicos ni a los días de oración. Entonces la iglesia de hoy tiene un mal enfoque de lo que debe ser la iglesia. Yo quiero que esta iglesia tenga el enfoque bíblico, y vamos a lograrlo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Dele un buen aplauso al Señor, póngase de pie.